Vamos a hablar de las protestas en la Argentina, si significan un fracaso de las medidas económicas de Milei o sencillamente pues que están siendo boicoteadas. Vamos a Buenos Aires con el periodista y escritor famoso por sus programas de radio y de televisión y además por sus trabajos contra el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo. Así que les presento a Hugo Machiavelli. De verdad, un gusto que estés con nosotros. Bienvenido. El gusto es mío, Juan Manuel. Muchas gracias por este contacto. Está muy bien la presentación porque para sintetizar lo que ocurrió el otro día y que cada tanto se repite como un loop, como una imagen que cada tanto vemos entre nosotros, hay un sector movilizado desde la izquierda, sobre todo movilizado desde aquellos sectores que se vieron expulsados por la corrupción sistémica del Estado de los últimos años durante el kirchnerismo, que amenazados en sus negocios y en sus contubernios, marcharon en las calles porteñas. El reclamo inicial es muy lógico, es el de los jubilados, que vienen reclamando hace décadas en la Argentina mejoras salariales, que no mejoraron demasiado durante el gobierno de Milei, pero que están un poco levemente mejorados respecto de sus ingresos, si uno lo compara con el gobierno de Alberto Fernández, el que dejó un récord de inflación. La inflación hoy mismo en la Argentina dio 2,4%, este gobierno recibió una inflación del 25,5% y los últimos 2 meses fueron el 2,4% y el 2,2%. Entonces, ese escenario de estabilidad macroeconómica y de superávit fiscal, por supuesto, deja a gente afuera porque hubo ajustes desde el Estado o desde aquellos lugares que estaban inflados y que tenían un clientelismo político, parte de los cuales salieron a marchar ayer. En definitiva, detrás del reclamo de los jubilados estuvieron los sectores más violentos de la Argentina, incluso algunos grupos de los llamados barra bravas del fútbol, que son mafias organizadas que trabajan para uno o para otro, dependiendo de quien los contrate, y también sectores de la ultraizquierda. Casi todos los detenidos tenían prontuarios, muchos con causas criminales, y en definitiva, si la Plaza de Mayo hubiese estado llena, reúne 100.000 habitantes. Eso representa el 0,01% de lo que votan en la Argentina. Es decir que con esto te digo que no tiene ningún tipo de representación más allá de los que quieren ir contra el sistema, incendiar el país y que Milei se vaya. Pero la manera claramente no es ese tipo de protesta y de violencia, y la justicia liberó, lamentablemente, y eso merece un párrafo aparte, a los 114 detenidos. Pero eso es el resabio de lo que pasaba con la justicia y la política de los años anteriores. Pero después lo hablamos, si querés. A ver, para ubicarnos un poco, porque nosotros lo vemos desde la distancia. Curiosamente, estamos viviendo una paradoja. No es Argentina la que está copiando un modelo económico norteamericano, es de alguna manera Estados Unidos el que se está viendo en el espejo de un modelo económico argentino que es el modelo de Milei. Por lo tanto, para nosotros aquí, saber si ese modelo económico le va bien, porque decimos dentro de un año tendremos aquí también una suerte de revolución. Y esta es la pregunta directa. ¿Ha logrado bajar la inflación? Está este número, por supuesto, del 2,4 que es de mes a mes, pero en términos generales estaba en 200 algo y ahora pues ha bajado, ¿qué? Está 70, 80, más o menos. Pero 60, 66, exactamente interanual. Ajá, bien, pero suben los precios, que es un poco lo que tenemos aquí, que baja la inflación y suben los precios. Allá porque tienen dos monedas, ¿no? 3 si cuentas el dólar blue, ¿no? Entonces, hoy estaba viendo que el pollo, por ejemplo, subió el precio del pollo. ¿No es una ironía que el éxito en bajar la inflación al potenciar el peso hace que todo sea más caro? ¿Cómo me explicas económicamente esa paradoja? Bueno, el tema de la economía
tiene muchísimas interpretaciones, porque muchos dicen que la Argentina está cara y que en todo caso el dólar está muy barato, por eso muchos han viajado al exterior, y eso es la paradoja de cuando se aplica una economía liberal, con un Estado que se reduce, con una economía menos intervenida, pero sin emisión monetaria, y eso genera una baja, una retracción en el consumo, es decir, la economía se aquieta, ya no existe el populismo de mercado ni el consumo tipo keynesianismo, sino que al achicarse la economía, los precios también suben porque, en definitiva, la Argentina tiene una economía y una manufactura que no es del todo competitiva, a razón de aquella economía populista que llena de impuestos para que supuestamente existe un Estado benefactor. Mira, te doy un dato económico. En la Argentina pagamos un promedio del 60% de impuestos. En la Europa del Estado de Bienestar se paga un 45% de impuestos. Y en Estados Unidos se paga en el orden del 35% de impuestos. Es decir, la Argentina debería ser un país donde todo funcione gratuitamente o que lo pagamos a través de los impuestos, y que los precios deberían estar más baratos o en todo caso deberían tener una equiparación con los salarios. Pero nada de eso pasa. Y cuando pasás de un Estado económico populista, de un supuesto Estado benefactor, que en realidad es un Estado que produce ganancias solo para los que se quedan con ese rédito, y con una economía vinculada a la emisión de pesos, hay como una falsa movilidad que en definitiva genera el 50% de pobres que hoy se han reducido al 38, 40%, pero que sigue siendo muy alta. La Argentina no es competitiva, porque la Argentina es un país que tiene riqueza, pero es un país empobrecido, y bajo esa perspectiva los precios lo van aumentando algunos porque quieren vender algo y finalmente en la oferta y la demanda no terminan de bajarlo conforme a esa ley de mercado. Entonces, esa es la gran discusión, ese es el modelo que está intentando poner Milei, que parece ser razonable, porque Sí. además detrás del modelo económico hay un modelo político y un modelo cultural, que se parece más o menos al de Trump, que es un poco más proteccionista, pero que tiende a achicar el Estado y tiende a dejar más regulaciones a la mano invisible del mercado. Pero Milei tiene un problema que no tiene Trump, que es el tema de las dos monedas. Y mi pregunta es, desde la ignorancia absoluta, ¿a un empleado público no se le paga en dólares, se le paga en pesos o estoy equivocado? Se le paga en pesos, pero siempre aquí la moneda se la evalúa, o al menos los sectores medios, que todavía siguen siendo importantes en la Argentina, se le evalúa en relación al dólar. Es decir, vos cuando ganás, suponete, 1.000.000 de pesos, que son $1.000, que sería un sueldo, a ver, ¿cómo decirte?, de la administración pública, es el sueldo que se lo equipara con esa moneda extranjera en general, ¿no? 1.120 sería el mercado blue. Pero es el sueldo que más o menos la Argentina tuvo en los años 90, en donde se aplicó una política similar, pero en ese caso a costa de esa famosa ley de convertibilidad, que equiparaba a fuerza de una ley el peso al dólar. Hoy estamos 1.000 a 1, es decir, 1.000 pesos valen $1 o 1.120. Esta es la economía real de la Argentina. La Argentina es un país deficitario en población, muy mal densamente poblado. 47 millones de habitantes, que es lo mismo que tiene España para un territorio que es el séptimo en el mundo, con capacidad de producir desde recursos humanos que son sobresalientes en general, hasta los minerales o las materias primas más codiciadas en el mundo de los alimentos, por ejemplo, ni que hablar del litio, ni de vaca muerta, que es una usina de combustible. Ahora, todo eso muy mal administrado termina en la hecatombe que tenemos hoy. Claro, pero discúlpeme la interrupción, sí. No, porque para claro, tratar de entendernos, ¿no? Porque no tenemos todos los elementos que usted tiene desde acá. A ver, en otra época, una medida inteligente sería que Estados Unidos inyectara dólares en la economía argentina, como hizo cuando el tequilazo con México o con la crisis de Japón. 94, sí. Pero la ironía Correcto. Es que Estados Unidos está involucrado ahora en un proceso a la inversa de retirar todas esas ayudas para reducir también el tamaño del gobierno, el gasto público. Y entonces
Argentina está en una desventaja. ¿Cómo dolarizar si no tienes dólares? ¿Cómo va a salvar Milei ese problema que parece, con la llegada de Trump, que es su aliado insalvable? Bueno, es una enorme discusión. Argentina debería pensar en planes a corto plazo, a mediano y a largo. Lo que pasó el otro día, tanto en la Plaza de Mayo, con esta agitación y también tal vez algún exceso de las fuerzas de seguridad, es una muestra de esa crisis. Otra es la de la inundación de Bahía Blanca, que muestra que la Argentina no está pensada como corresponde. En Estados Unidos, por más que un gobierno cambie de signo político, las obras públicas continúan. En la Argentina eso no pasa. Y eso genera que la Argentina, cuando asincera sus cuentas, como un padre de familia dice, bueno, no gastemos más de lo que nos ingresa para no endeudarnos tanto con las tarjetas, bueno, se da cuenta que en realidad su ingreso es menos del que imagina y que no logra pagar las cuentas. Y entonces ahí es cuando se necesitan inversiones de capitales internacionales para generar puestos de trabajo y nuevas industrias, pero para que los inversores vengan a la Argentina debe ser competitiva en materia impositiva, es decir, y debe dar seguridad jurídica, que quien viene a invertir pueda sacar los dólares sin que... Bueno, entonces todo eso termina siendo, como le pasó al propio presidente Macri, una traba, y la Argentina se queda a mitad de camino de las reformas. Ojalá no, Hugo, ojalá no. Vamos a quedarnos en contacto, vamos a seguir, si no es agotar un poco su paciencia, pues seguir de cerca, porque el éxito o el fracaso de Argentina de hoy va a tener un impacto global. Milei está siendo observado con lupa y esa izquierda carnívora de la que usted hablaba, pues ya vemos lo que está, ¿no?, haciendo. Muchísimas gracias, Hugo. Hugo Machiavelli es uno de los periodistas, investigadores más populares de la Argentina, que tiene programas de radio, de televisión, que ha investigado los difíciles temas de la corrupción y también del narcotráfico, así que le agradezco de verdad que haya estado con nosotros.